¿Qué les cuenta? Buen día, hermanos. La verdad que se sintió de que estamos acá esta mañana, la presencia del Señor es poderoso para todas las cosas. La verdad que estoy tan agradecido al Señor, no es la primera vez porque ya vengo de antes, que el Señor había hecho milagros en nuestras vidas, pero en este tiempo el Señor hizo algo maravilloso. Fue tan grande su misericordia, su amor, porque todos los días, para ir a trabajar, agarro mi moto y me voy. Le pido al Señor que me bendiga ese día, que me proteja, que me cuida, que nos guarde. Y hago unas cuadras y tengo un accidente muy grande. Tal fue el impacto que perdí el conocimiento unos 10, 15 minutos y del lugar de donde fue el impacto a 20 metros estaba yo y habían llamado a mi esposa y a mi hija, ya habían llamado a mi familia de lo que me había sucedido. En ese momento escucho una voz que me dice: quédate en paz, quédate tranquilo, Dios te cuida. Yo lo único que veía era mi mano, que estaba muy deforme, estaba toda fracturada. Lo único que sentía. Pero tenía paz en mi corazón, tenía paz. Y viene un hombre, un muchacho, que había visto todo lo que sucedió. Y en ese momento, él agarra, la llama a mi esposa. Y cuando llega mi esposa, con mi hija, me dice mi hija: papá, tenés el pelo quemado, dice. Tenía no solamente el pelo y la ceja quemada. Fue tal el impacto que se prendió fuego, las dos motos se prendieron fuego. Fue tremendo. Y no solamente eso, cuando llego de ahí me trasladan a la clínica. Ese fue el primer milagro que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque estaba todo mi cuerpo, mi ropa, con nafta. El Señor no permitió que yo me prendiese fuego en ese momento, solamente mi cabeza y la ceja, los pelos de mi cabeza. O sea que el Señor ya estaba obrando de ese momento. Esa palabra que me había dado no sé quién, pero me dijo: Dios te cuida, evidentemente Dios estaba ahí. Llego, me trasladan a la clínica, me hacen los primeros estudios, tomografía, y en ese momento, en esa tomografía, salieron los resultados y los resultados no eran buenos. Yo no entendía nada porque no me dijeron a mí, pero cuando me trasladan a la otra clínica, escucho que el médico que me había atendido en ese lugar le dice a los que me iban a trasladar en la ambulancia, escucho, no me lo dice a mí, le dice a ellos, lo escucho así levemente: fractura de pelvis, cadera y el sacro. El sacro es parte de la columna. Y así, en un tono muy bajo, hacia lo lejos, escucho: le queda poca vida. Cuando me trasladan a la otra clínica, me hacen los primeros estudios directamente a terapia. Y yo estaba bien. Estaba con esa palabra: Dios te cuida, Dios está contigo. Y yo me sentía bien, mi ánimo nunca decayó, estaba perfectamente. Al otro día, un jueves, estoy 24 horas, yo no sabía por qué estaba en terapia. Sinceramente no sabía por qué estaba en terapia. Nunca sabía cuál era la gravedad de lo que a mí me había sucedido. Solamente me miraba la mano y pensaba que era eso. Al otro día, el médico, inmediatamente, de terapia, me llevan al quirófano y me ponen un tutor externo. Tutor externo era para unir pelvis, cadera. Y ahí, ese tutor lo tuve durante una semana. Estar con eso no era nada fácil, pero estaba la presencia de Dios.
Nunca tuve dolor en esa semana, nunca sentí angustia, nunca me sentí como que de la gravedad de mi estado. Al contrario, siempre me miraba mi mano. Por esto está todo bien. A la semana siguiente me sacan el tutor, me operan la pelvis, cadera. Y ahí el médico, ahora en este tiempo, me dijo que estaban esperando, desde el primer momento que yo llegué, 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque al abrirse la pelvis como un libro, quedan todos los huesos filosos. Y esos huesos pueden agarrar cualquier arteria y hacer mucho daño. El Señor no permitió eso. Aún, acuérdense que yo le dije que fue trasladado de donde estuve el accidente 20 metros. Tampoco cuando me corrieron, tampoco el Señor lo permitió, porque ahí también hubiera sido muy grave. El médico, el especialista, me comentó y me dijo en este tiempo que esas 24 horas fueron cruciales. Ellos estaban esperando una hemorragia y esa hemorragia no sucedió. El Señor no permitió eso. El Señor estuvo ahí. Ese hilito de esperanza que él tenía se basó sobre eso como médico y sobre ese hilito de esperanza vino la operación. Y ese hilito de esperanza se hizo grande, se hizo fuerte, porque el Señor estaba ahí. Me operan la mano, en una semana me operaron la pelvis, cadera, el lunes 3 días después la mano y 3 días después el sacro. Todo sucedió en una semana. Fue muy difícil, tenían que operar, fueron toda anestesia total. Mi corazón aguantó porque hasta eso era muy difícil, todo el cuadro era irreversible, pero sin embargo el Señor siempre estuvo presente. Pero ante todo esto, en esa semana que yo estuve en terapia, veía gente que venía 2 días y se iba. Y yo estaba lúcido, veía todo eso. Veía que partían con el Señor, estaban ahí. Los hermanos que estuvieron conmigo toda esa semana, la verdad que la gloria del Señor se manifestó porque hubo muchos hermanos que estuvieron orando por personas ahí en terapia. Los médicos quedaron sorprendidos, las enfermeras. La verdad que el mover del Espíritu Santo que hubo, eso fue lo que me sostuvo. Esa palabra consoladora que llevaba para las personas que estaban terminal. La verdad que la gloria de Dios se ha manifestado no solamente en terapia, sino también cuando me trasladaron a sala. Todos los días yo me quedaba y todos los días entraba alguien y al otro día salía y yo seguía y habrán pasado 6, 7 personas en esos 18 días, 24 días que estuve. La verdad que el Señor en ese tiempo, muchos escucharon la palabra del Señor. Muchos hermanos oraron por enfermos. Muchos hermanos estuvieron ahí y hemos visto la gloria de Dios, como tanto los enfermeros, lo vuelvo a repetir, los médicos no podían creer y entender lo que a mí me sucedía y estaba vivo. El poder de Dios se estaba manifestando para la gloria de Él en mi vida. A los 18 días de tener las operaciones me iban a dar el alta. Viene el médico clínico, me tiene que hacer, tenía el alta de las 3 operaciones anteriores, pero para salir del hospital me tenían que hacer un chequeo. En ese chequeo sale que tengo anemia, un virus hospitalario. Y eso era bravo, más bravo que todo lo demás que me había sucedido. Porque estaba con las defensas bajas, me hicieron 2 transfusiones, pasé por eso y el Señor no permitió. A los 24 días salí. A los 24 días salgo, me vengo a casa, pensé que con la ayuda del Señor ya me había salido de lo peor, pero no, continuó en casa, continuó
porque tenía que hacer la rehabilitación y era imposible. Pero el Señor estuvo, sigue estando y cada día voy viendo la gloria de Él en mi vida. En ese mes, mi señora hizo un curso acelerado de enfermera. La verdad que le tengo tanto que agradecer a Dios, porque tuve una mujer fuerte, una mujer que tuvo días enteros sin dormir, noches enteras sin dormir. En casa estuve, ella me cambiaba, me higienizaba, hacía todo el trabajo de una enfermera y yo estando postrado en la cama, todo lo hacía ahí. Y con su amor y la fortaleza que le daba el Señor, durante todo ese mes pudimos salir. Pudimos salir porque Dios es grande y es poderoso para todas las cosas. Cuando nosotros creemos que, como los médicos decían, que por un milagro de Dios, porque a ese Dios tenés que agradecerle, me decía el médico. A ese Dios que vos crees, me decía, porque permanentemente el nombre del Señor ha sido manifestado en ese lugar a través de toda la visita de los hermanos. Yo quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron permanentemente, los que estuvieron orando en oración. Las oraciones se sintieron, las oraciones se hicieron fuertes, y vemos cuando un pueblo clama, cuando un pueblo pide, que Dios se manifiesta con poder y con gloria, para que su nombre sea exaltado y glorificado, porque no hay otro Dios como Él. Cuando la ciencia dice hasta acá llegué, Dios dice ahora empiezo yo. Y se ha visto el poder de Dios en mi vida, porque para la ciencia es imposible que yo esté vivo. Pero sin embargo estoy caminando. Cuando dijeron ellos que a los 5 o 6 meses, a los 2 meses estaba dando los primeros pasos. Y no es que porque ellos decían tenés huesos fuertes, tenés tu estado de ánimo que te permite. No, yo no tengo ni hueso fuerte, no tengo ni estado de ánimo, porque toda la fortaleza, Él me dijo que iba a estar conmigo en ese momento. Esa palabra que me vino, no temas, yo estoy contigo, me dijo, yo te cuido. Y también quiero agradecer porque una palabra que me fortaleció, le escuché un montón de veces, millones de veces acá en la congregación. Y los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero fue de tal manera esa palabra en esos 24 días que estuve en la clínica que me fortaleció mucho. Y cada palabra que me traía cada hermano. La verdad que Dios tiene un poder muy grande y lo puedo manifestar en mi vida. Y ahora estoy en rehabilitación a los 3 meses, estoy en bicicleta, ya estoy haciendo cuclilla. La verdad que se está manifestando de tal manera que ya estoy fortaleciendo todo mi cuerpo y estoy volviendo a la normalidad. Por eso quiero darles gracias a Dios por lo que es, lo que va a hacer, y Él está vivo, está presente, Él está activo y podemos ver la gloria de Dios en mi vida. Le doy gracias, hermano, por sus oraciones. Dios tiene el poder para todas las cosas. Amén. No, simplemente darle gracias a Juan por habernos contado todo esto, y quizás hay muchos más detalles. Lo que Juan decía, su ropa llena de nafta, él no se prendió fuego. Lo movieron con la pelvis, la cadera y el sacro roto y no pasó nada. Los médicos dijeron que iba a tardar 4 meses en poder sentarse o pararse, y el médico le decía en un momento, dice, cuando yo te vea caminar, ahí voy a creer. Y cuando lo vio no lo podía creer y lloraba. Y Juan nos contaba de un enfermero que estuvo con él en el traslado todo el tiempo, desde que estuvo en la clínica lo llevaba a hacer los estudios y volvía, y con los ojos llenos de lágrimas lo vio como Juan empezó a caminar. Digo, hay cosas que Dios hace, que solo Él lo puede hacer. Por eso digo, para Dios no hay nada imposible,
Pero a pesar de eso, y a pesar de las dificultades, y a pesar de los problemas y cosas que a veces no nos esperamos, Dios sigue obrando. Amén. Dios sigue obrando. Para Dios nada es imposible. Amén. La vida de Juan es un milagro. Como tu vida y mi vida. Somos un milagro de Dios. Sos un milagro, Juan. Y no te vas a llamar solamente Juan, sino oración contestada. Amén. Dios contestó la oración tuya, la de tu esposa y la de toda la iglesia. Hermano, te voy a llamar oración contestada. Amén. Le damos un aplauso a Dios que responde a la oración.